tener una relación sexual sin protección y una relación sexual casual con alguien que no conozco. Si yo creo que esa persona es posible que esté infectada, listo, entonces voy al médico, pido mi examen de ELISA. Si ese examen de ELISA salió negativo, voy a entrar en un periodo que se llama ventana inmunológica, porque pienso que estuve en riesgo, pero el examen salió negativo. ¿Okay? Ese ventana inmunológica, ¿por qué se presenta? ¿Por qué se da? Porque el virus, para que se formen anticuerpos, los anticuerpos son sustancias que aparecen en la sangre luego de que el organismo detecta a un elemento sospechoso o anómalo diferente. Entonces el organismo produce esas sustancias que se llaman anticuerpos, que es lo que el ELISA va a ir a medir en sangre. ¿Okay? Pero después de qué tiempo se hace el examen. Okay. Tú tienes la duda, te vas y te haces el examen. ¿Okay? Te hacen un primer ELISA, resulta que ese ELISA dio negativo. ¿Okay? De todas maneras tú vas a quedar como paciente de riesgo. Entonces, ese espacio de tiempo que voy a demorarme para volverte a pedir un examen se llama ventana inmunológica. Durante ese tiempo, ¿qué pasa? Ese primer resultado se llama falso positivo o falso negativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que cerciorarme que efectivamente esa persona sí está infectada con VIH. ¿Vale? Durante las primeras 4 a 12 semanas puede haber replicación viral y pueden existir o aparecer ya los anticuerpos positivos en sangre. Es decir, que cuando voy a hacer el segundo examen, que es a los 3 meses, durante esos 3 meses yo le digo a esa persona, usted tiene que tener mucho cuidado con sus relaciones sexuales, tiene que siempre protegerse de durante las relaciones sexuales y sobre todo tener una pareja estable y conocida. El conocido es un término un poquito utópico en el tema de las infecciones de transmisión sexual, pero bueno. Durante esos 3 meses permanece en ventana inmunológica. A los 3 meses le repito el test de ELISA. Si ese test de ELISA me sale negativo, yo ya puedo quedarme tranquila. Le doy asesoría en cuidar sus hábitos de vida sexual y se puede volver a chequear al año. Si sale positiva esa segunda ELISA, entonces ¿qué tengo que hacer? Confirmarlo con un examen que es mucho más especializado, que es el Western blot. Si ese Western blot me sale positivo, es definitivamente un diagnóstico del paciente con VIH. ¿Quedó un poco claro? ¿Les ha quedado alguna cosa? ¿Bien? Okay. Cuando un paciente tiene un Western blot positivo, es un paciente que ingresa a un programa de, ¿no? ¿Sí? Ingresa a un programa de pacientes VIH y desde ese momento es una persona que tiene que estar en controles mensuales, es una persona que tiene que hacerse exámenes trimestrales, es una persona que tiene que modificar sus hábitos de vida, tanto a nivel de su vida sexual como en su vida cotidiana, en el sentido de que tiene que cuidarse mucho, tener una buena alimentación, tiene que tener apoyo y recibir apoyo psicológico, tiene que recibir apoyo por trabajo social. Digamos que el manejo, a partir de ese punto donde es diagnosticado VIH positivo, es un manejo multidisciplinario por varias especialidades de la medicina y de la psicología. Durante ese tiempo, bueno, en cuanto a la clínica, una persona entonces diagnosticada VIH positivo, para que aparezcan sintomatología, podrían pasar entre 10 y 15 años o nunca presentar sintomatología. Eso pues depende mucho de las características del paciente como tal, de la persona como tal, del estrato. Finalmente acá tenemos también que hablar de estratificación, porque no es una persona que sea detectada o diagnosticada VIH positivo estrato 0 y una persona que sea diagnosticada estrato 6, porque pues tienen unas condiciones de vida completamente diferentes, tienen una alimentación diferente, tienen unas condiciones de vivienda diferentes. Entonces digamos que eso cambia o modifica un poco el término de aparición de sintomatología. Cuando aparecen síntomas es cuando entonces ya pasamos al estadio SIDA y ya no se considera paciente VIH, sino se puede considerar paciente con SIDA. ¿Okay? Yo puedo convivir con VIH o ser cero positiva, portadora sintomática, portadora de infección asintomática más de 15, 18 años, pero me convierto en transmisora si no lo sé. Entonces en ese momento es cuando me convierto en una bomba de tiempo y le estoy pasando o transmitiendo a otras personas ese VIH. Entonces por eso es tan importante estar bajo controles periódicos, rutinarios y juiciosos. ¿En qué momento ya se determina que una persona es portador o está padeciendo de SIDA? Hay dos exámenes muy importantes que son la carga viral, que habla de la replicación del virus en sangre, y es un examen que se le pide a todos los pacientes VIH positivos
cada 3 meses. Y hay otro que es el recuento del linfocito CD4. Son básicos esos dos exámenes porque de ellos dos depende el momento en que yo instauro tratamiento, así esa persona no tenga ningún tipo de sintomatología clínica, es decir, así no tenga ni una gripa ni absolutamente nada. En ese punto yo inicio tratamiento. Cuando los linfocitos CD4 están por debajo de 200 o cuando la carga viral tiene una replicación mayor a 500 copias, ahí es, en ese momento empiezo yo tratamiento con antirretrovirales. Obviamente que durante ese lapso de tiempo de esos 10 a 15 años hay personas que nunca se han chequeado, que no tienen ni idea que tienen VIH positivo y que empiezan a desarrollar infecciones comunes y es cuando se entra en la sospecha. Entonces una persona que venga a mi consulta y me diga, mire, yo estoy perdiendo peso o tengo sudores nocturnos o mire, me apareció esta mancha o mire cómo tengo la lengua o mire que tengo unas diarreas terribles, entonces es una persona en la cual yo tengo que empezar a sospechar que tiene algún tipo de patología de las características de un síndrome de inmunodeficiencia. Hay infecciones como las que están comentadas aquí en este listado, que son infecciones que básicamente las presentan personas que tienen SIDA y que son manifestaciones pues muy comunes, por ejemplo la candidiasis son hongos. Entonces estas son personas que empiezan a hacer hongos en la boca de la noche a la mañana y les dan un tratamiento de N cantidad de cosas que resulta que no mejoran, o son personas que hacen herpes muy frecuentemente, tanto genital como sistémico o zóster. Son personas que hacen tuberculosis, cuando por ejemplo la tuberculosis es una infección que está prácticamente controlada, entre comillas, dependiendo del estrato social en que vive la persona. Y ya estas hacia abajo, pues sí, ya son definitivamente muy características de pacientes con VIH, hay manifestaciones a nivel de todos los órganos, infecciones que son tan severas como las neumonías por neumocistis girovesi. Antes era el neumocistis carini, pero ahora pasó a girovesi, que es el característico de los pacientes con SIDA. Al igual que estas diarreas que son completamente catastróficas por un microorganismo que se llama el Cryptosporidium, que es un hongo que, digamos, normalmente uno lo puede tomar en el agua y un sistema inmunológico que esté indemne, pues nada, lo elimina y no le va a ocasionar absolutamente ningún problema. Infecciones mucho más severas como el citomegalovirus, que ocasiona meningitis con el citomegalovirus, pues que son infecciones pues, o enfermedades muchísimo más catastróficas. En cuanto a los tratamientos, pues ya les digo que una vez un paciente es diagnosticado VIH positivo, entra en un programa de VIH. Yo trabajé en una corporación que se llama la Corporación Milagros, que atiende pacientes VIH positivos de estrato 1 y 2, pacientes que pertenecen al régimen subsidiado, donde reciben tratamiento multidisciplinario. Son personas que van a este lugar y allí reciben no solamente la consulta médica, sino que también tienen atención psicológica, sobre todo trabajo social. Hay un seguimiento continuo de estas personas porque pues debido a sus limitaciones en el acceso a muchos sistemas de salud, pues se hacen diagnósticos muy tardíos. Allí no van únicamente homosexuales, allí van amas de casa con sus niños chiquitos, que se diagnostica a toda la familia porque el niño chiquito fue el que se empezó a enfermar y de ahí en adelante empiezan a hacer todo el estudio de seguimiento y se descubre que ha sido el hombre que era heterosexual el que ha contaminado a su esposa y nunca se habían dado cuenta, sino que cuando el niñito tiene 7 años y empiezan a hacer todo el estudio del cuadro y se dan cuenta pues que en realidad tiene VIH. Los medicamentos se llaman medicamentos antirretrovirales, están pues obviamente enfocados al tratamiento y a contrarrestar en algo pues la replicación del virus, y existe pues esta clase de medicamentos que son los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la transcriptasa reversa y los inhibidores de la fusión. Algunos nombres son la silobudina, la vacavir, la ramibudina, hay muchísimos más y vienen todos sobre todo en mezclas y actúan a diferentes niveles. Como les digo, el manejo psicológico y el trabajo social pues, que están caminando al fortalecimiento y al soporte de estas personas. Lesbianas, VIH y ETS. Como esto es una reunión de mujeres que quieren a otras mujeres, pues es importante saber, conocer y entender que tanto el VIH, que digamos es la más catastrófica de todas, como las infecciones de transmisión sexual, estamos propensas a sufrirlas. ¿Por qué estamos propensas a sufrirlas? Pues porque básicamente mantenemos relaciones sexuales. Es importante, muy importante, y aquí pues hago un poco la diferenciación, y es que es más propensión en las mujeres que tienen relaciones bisexuales porque tienen un contacto pues con varones, y que eso hace que en las mujeres lesbianas aumente el riesgo de
contagiarse o de infectarse de cualquier tipo de infección de esta clase. El VIH le da a las lesbianas, sí le da a las lesbianas. ¿Por qué le puede dar a las lesbianas? Por contaminación directa, por fluidos, por sangre, por líquidos vaginal. Y de ahí depende pues que nosotras que estamos directamente relacionadas o implicadas en este asunto pues tomemos un poco de conciencia en el sentido de que si yo conozco que puedo estar infectada, pues lo más importante es que me chequee y lo más importante es que consulte, que no deje pasar ninguna cosa por mínima que sea, sino que inmediatamente aparezca alguna cosa nueva, cualquier flujo, cualquier tipo de alteración a nivel de mi cuerpo, siempre tenga presente que también puedo estar infectada y que el hecho de que sea lesbiana no me da la seguridad ni voy a estar exenta de que ninguna de estas infecciones me vaya a dar. Entonces esa es una de las cosas que quiero que les quede supremamente fija en la cabeza y que de aquí salgan y se hagan un autoexamen, se revisen y consulten si alguna tiene algún tipo de inconveniente. Y si no lo tiene, pues que lo prevengan, porque la medicina en este momento no es curativa, sino es preventiva. Y desde el punto de vista que lo hagamos precozmente, pues desde ese mismo punto de vista lo podemos tratar y contrarrestar muchísimo mejor. Aquí a todas estas chiquitas les puedo decir por más amor que haya. Y esta, digamos, es el colofón de la charla, y es que ¿a quién? A todo el mundo le da así. Por eso es que es importante hacerse la prueba antes. Básicamente eso era lo que tenía para contarles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que sea. Quedó tan claro que